tenemos el honor de leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice de la siguiente manera, se la leo en la traducción Dios habla hoy. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se ven sometidos a prueba de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Padre, gracias por esta hermosa noche, por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Glorificamos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Y creemos que en el nombre poderoso de Jesús, la palabra lleva un poderoso efecto en nuestras vidas. El mensaje de hoy lleva como título Creciendo en medio de los procesos. Creciendo en medio de los procesos. Cuando yo hablo de procesos, y si yo le preguntara a la iglesia, ¿cuántos de nosotros nos gustaría estar en proceso? ¿Cuánto amén habría en la iglesia? Si yo le digo en esta hora, ¿cuántos de nosotros queremos estar en procesos? ¿Usted qué me diría? Y esto es algo poderoso, iglesia. Porque el proceso es el método de transformación para la perfección del creyente. Escuchen, es el método de transformación, de perfección en el creyente. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a la estatura del varón perfecto? Entonces prepárate para estar en proceso. Cuando hablamos de proceso, no queremos. Y hoy yo quiero hablarle a usted creciendo en medio de los procesos. Los procesos son necesarios. Los procesos es importante en nuestra vida. Los procesos nos ayudan a seguir cumpliendo el plan del Señor. Y Dios lo utiliza en nuestra vida para una santificación. Lo usa para un crecimiento. Y lo usa para una madurez espiritual. Es por eso que hoy yo quiero decirte que el proceso no es lo mismo que la prueba. Amén. Amén. Los procesos vienen directamente de Dios. Los procesos te van a ayudar a crecer. Los procesos te van a ayudar a madurar. Los procesos te van a transformar. Los procesos te van a dimensionar. Los procesos te van a expandir. Los procesos traen recompensa del cielo. Aleluya. Entonces, ¿por qué no queremos entrar en procesos? Porque en medio de los procesos lloramos. En medio de los procesos sufrimos. En medio de los procesos, hermano, experimentamos escasez. Experimentamos soledad. Experimentamos crítica. Experimentamos rechazo. Si yo le dijera a usted que la prueba, como lo dice esa palabrita, es para probar tu fe, es para probar tu humildad. Y cuando hablamos de prueba, estamos hablando de una situación. Pero cuando hablamos de procesos, dentro del proceso hay muchas pruebas. Y es necesario que el creyente entienda
perfeccionado y ser usado por Dios a los niveles que Dios quiere llevarlo, necesita ser procesado. Es por eso que me dice que el oro es necesario que atraviese el fuego. Porque cuando pasa por el fuego, agarra un valor, agarra un brillo. ¿Cuántos de nosotros estamos en proceso? Seguro. Seguro que estamos en proceso. O estamos en prueba. O estamos viendo consecuencias de decisiones mal tomadas. Son tres cosas diferentes. Yo te puedo decir que entrar en proceso no es fácil. En los procesos, mayormente, cuando los procesos vienen a la vida de un hombre, todo el mundo le da la espalda y experimenta la soledad, experimenta la tristeza. Es por eso que en esta hermosa noche yo no te puedo hablar de crecimiento, no te puedo hablar de victoria si antes no somos procesados. Estos son los mensajes de la iglesia poco a menos. Y cuando lo estaba preparando, esto ardía en mi corazón. Esto saltaba en mi corazón. Algo Dios va a hacer contigo. Algo Dios va a hacer contigo. Algo Dios va a hacer conmigo. Algo Dios va a hacer con esta iglesia. Porque todo proceso me lleva a parecerme a Jesús. No te puedo hablar de victoria. No te puedo hablar de crecimiento si no hay proceso. Y esto toca mi corazón. ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? Iglesia, ¿estás creciendo? ¿Estás teniendo victoria? ¿Qué tipo de gigantes se han levantado? ¿Qué tipo de gigantes se están viniendo estos últimos días? ¿Qué tipo de lucha estamos nosotros atravesando día con día? ¿Qué tipo de lucha está viniendo en nuestra mente? ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Qué cosas nos quieren alejar de la fuente verdadera que es Jesús? Yo no te puedo hablar que tú vas a tener victoria si antes de ser procesado, antes de ser dimensionado en un empleo, tú tienes que empezar de abajo. Tienes que ser puntual, tienes que ser responsable. Llueva, truene, relampaguee, tú tienes que estar presente en el empleo para poder ser dimensionado. Así mismo trabaja en el reino de los cielos. Se fueron los amenes. Así mismo trabaja aquí. ¿Quieres ver fruto en tu matrimonio? ¿Quieres ver fruto en tu negocio? ¿Quieres ver fruto en tus hijos? Empieza a escalar montañas, aunque los procesos sean difíciles. Yo quiero tocarte así brevemente. Los procesos son las herramientas para la promoción. Los procesos son las herramientas que Dios utiliza para promovernos. En medio de los procesos vamos a llorar, nos vamos a desanimar, pero cuando llega la promoción, hermanos, se nos olvidan esos momentos difíciles. Y es por eso que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, mira lo que me dice. Pero él
dice el 10. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces soy fuerte. Hoy el Señor te está diciendo, mira, diga el débil, fuerte soy. No te jactes que tú eres y que tú eres. No. Esto no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús en nosotros. El cristiano es verdaderamente fuerte en Jesús. Mira lo que dice el texto. Bástate en mi gracia, que yo me perfecciono en tu debilidad. ¿Qué está hablando? Que el hombre y la mujer de Dios sin Cristo no es nada. Amén. Está diciendo, vas a tener procesos. Vas a tener situaciones. Vas a tener circunstancias difíciles. Pero en esa debilidad, en esa prueba, yo estoy presente. Aleluya. Yo estoy presente. Y esto toca mi corazón. Porque el versículo 10 dice, por eso me alegro, me regocijo en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades. ¿Qué tipo de luchas estás pasando tú ahorita mismo? ¿Qué tipo de adversidades estás pasando? ¿Te estás quejando o te estás alegrando? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Yo no te puedo hablar de triunfo, de dimensiones grandes, sin antes ser procesado. Porque nadie que ha sido procesado va a valorar lo que Dios le da. Es por eso que hoy día, el liderazgo no tiene compromiso ante el Señor. Porque no le cuesta. No le cuesta. Tú pones un salmista, no llega. Tú pones un maestro, te falta. Tú pones un intercesor, no cumple. ¿Sabes por qué? Porque todo es fácil ahora. Y es por eso que el pastor no puede poner proceso, pero Dios sí lo hace. ¿Sabe por qué lo hace? Para sacar lo mejor que hay en ti y en mí. Para sacar lo mejor. Y es necesario. Nadie quiere pasar un proceso. Pregúntamelo. Pregúntamelo. ¿Qué tipo de procesos? ¿Qué cosas he pasado? La iglesia no conoce los procesos. Señor, pero ahora es que yo estoy orando, ahora es que yo estoy esforzándome, las cosas me están saliendo mal. Se daña el carro, me pagan, me cortan la luz, me botan del trabajo, Señor, me enfermo. Procesos que te van a llevar a acercarte a Dios. Porque los procesos no son para dejarte, los procesos son para acercarte. Porque siempre tengo que pagar un precio para poder ser dimensionado. Hoy día no queremos pagar un precio. Hoy día se pelean en este púlpito sin ir a lavar un baño. Amén. Hoy día se pelean los lugares altos. Quieren privilegio, quieren lugares
de altura. Hermano, todo empieza por abajo. Un árbol, antes de dar fruto, tiene que ser sembrada su semilla. Y las raíces tienen que buscar profundidad. Van a venir tormentas, van a venir situaciones, va a venir escasez de agua, va a haber sol, pero el árbol sabe a dónde está sembrado. En buena tierra. Y llega el momento que ese árbol pasó diversas pruebas y luchas y va a dar fruto. Va a dar fruto. Va a dar fruto. Es por eso que hoy día tú ves a las personas que vienen con un problema. Pastor, me pasa esto. Pastor, mira esto. Oramos. Dios sana. Dios liberta. Dios sorprende. Pero a los días tú no los ves. Los procesos son para los hijos de Dios, para ser dimensionados. El mundo va a ver consecuencias de sus actos. Los procesos son para ti y para mí. El mundo va a ver consecuencias. Y esas consecuencias lo van a acercar a Jesús. Tenemos un Dios tan bueno que agarra y empieza a restaurar con amor. Empieza a sanar las heridas. Te empieza a dar forma. Y nos empieza a tratar de una manera hermosa. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Pero se nos olvida que el mundo nos trajo consecuencias. Y en medio de los procesos corremos al mundo. Cuidado, iglesia. Quiero decirte, para poder ser dimensionado, usted y yo necesitamos pagar un precio. ¿Qué precio se está pagando? ¿Estás valorando lo que se te está entregando en tu mano? ¿Estás valorando el ministerio que se te está entregando? ¿Estás valorando poder hacer algo en la casa del Señor? Esto tiene que llevarnos a crear conciencia. Y esta palabra la voy a estar diciendo: crear conciencia. Porque allá en la conciencia el que nos habla es el Espíritu Santo. Y no podemos estar lejos de la presencia de Él. Amén. Y es por eso, hermano, yo no te puedo hablar a ti de dimensión, de puertas abiertas. Estamos orando por empleo. Estamos orando por negocios. Estamos orando por la esposa. Estamos orando por la casa. Pero ¿qué hago yo ahora que no tengo nada para provocar que eso suceda? ¿Qué estoy haciendo yo? Este es el año del cumplimiento y ver promesas cumplidas. Yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy saboreando. La iglesia tiene que entender que antes de ver los triunfos, antes de ver la victoria, tiene que haber procesos. Una palabra pues, le soltaron a David. Cuando David
Aquí estamos hablando la verdad. Otra cosa es que te guste. ¿Y saben qué toca el corazón? Porque aún los hombres de Dios nos equivocamos. Porque somos imperfectos. Y cuando llegó a ungir, se fue tras las vistas. Pero Dios no le impresiona lo que ve en nuestro exterior. A Dios le gusta ver lo más profundo que hay en el corazón. Y de allá donde estaba, donde nadie daba un real, porque no querían saber de él, de allá Dios lo sacó. El Señor nos va a sacar. No lo estás creyendo. Dios nos va a sacar. Ya empecé a decirle, Señor, no quiero la iglesia en este lugar. Sácanos. Sácanos. ¿Qué tipo de proceso el Señor va a usar? No sé. Porque el hombre empieza a hacer ideas, pero la palabra me dice que los pensamientos del Señor son mayores que los nuestros. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. ¿Cómo Dios te va a sacar de ese vicio? No sé. ¿Cómo Dios te va a ayudar a salir de ese vicio? No sé. Pero cada vez que vayas a tomar la droga, ahí vas a escuchar al Espíritu Santo diciendo y recordándote que de allá donde no quería saber nadie, Dios sacó a un David. Amén. Y lo mandaron a sacar y lo ungieron. Porque Dios dijo, úngelo. Y cuando la orden se da en el cielo, la tierra obedece. Aleluya. Amén. Cuando la orden se da en el cielo, la tierra obedece y el infierno tiembla. Y es por eso que este hombre empezó a ser formado por Dios. Y Dios lo empezó a procesar. Y de repente aquel demonio, aquel espíritu que perturbaba a Saúl, solamente lo dejaba libre cuando David tocaba el arpa. Pero se estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho a través del profeta Samuel. Ya estaba tocando reino. Amén, amén. Y vinieron procesos, luchas y pruebas. Y vinieron victorias. Y el Señor dice, prueba. Mata a un Goliat, le corta la cabeza, toma el botín, es honrado, empieza a ser popular. Cuidado cuando Dios te empieza a sacar del anonimato. Cuidado. Y empezó a decir, la gente empezaron a decir, Saúl mató. Y David, había una comparación y aquello que perturbaba empezó a crear en Saúl, que levantaron una persecución a David. Procesos. ¿Estaba haciendo las cosas mal David? No. Pero lo querían matar. Empezó a pasar lucha. Yo tengo noticias. Para poder ser dimensionado, tienes que pasar proceso. Aunque no quieras. Aunque no queramos.
estaba el gozo. Dios no me ama como hijo. No compartimos el amor de Cristo. No hay compromiso ante Dios. Se le dañó el carro, no vienen a la iglesia. No naciste en carro. Se acabó la gasolina, se acabó no hay transporte, hermano. Tiene 2 pies. Algo el Señor hace. Yo me acuerdo cuando yo empecé a caminar con mi esposa, 2 horas y media caminábamos para ir a la iglesia. Y los estacones eran de macanos. Los asientos eran de cañaza. Y eran polvo por todos lados. Y cuando descendía el poder del Espíritu Santo, usted tenía lodo aquí, lodo por todos lados, porque las lágrimas, Gloria a Dios, mezclado con el lodo. Y es algo que a mí me toca, iglesia. La iglesia puede estar más moderna que nunca y no le dan lugar al Espíritu Santo. No calles, iglesia, en medio del proceso. El libro de los Hechos, capítulo 16, del 11 al 40, me habla de una situación. Me habla cuando Pablo está en Filipo. Llegó a la casa de Lidia. Lidia se convierte. Lo atiende. Y cuando Pablo y Silas, escucha, van de camino a la oración, se presenta una joven y empieza a decir: ellos predican de la venida del grande de Cristo. Ellos están haciendo el camino de la salvación. Ellos tienen un lenguaje diferente. Lo que decía, ¿era mentira o era verdad? Era verdad. Pero operaba algo que no era de Dios. Y el hombre de Dios tiene que cumplir lo que Dios dice en medio de los procesos. En medio de los procesos, iba de camino a la oración. Y esta joven se acercó. Y Pablo toma la autoridad y reprende al espíritu de adivinación y lo echa fuera. ¿Hizo lo correcto o lo incorrecto? Y esto provocó a que tomaran a Pablo y a Silas y entraran en un proceso. Aún haciendo lo correcto, son procesados. Amén. ¿Qué tipo de lucha se está pasando? Pastor, ahora que me estoy convirtiendo, el Señor ha venido, prueba de aquí, prueba de allá, prueba de allá, prueba de allá. Estás en el buen camino. Estás por buen camino. Porque Pablo y Silas iban a orar. Pablo y Silas estaban hablando la palabra. Pablo y Silas estaban haciendo lo que Dios dijo y están en un proceso. Amén. Fueron presos. Pero cuando estamos en proceso, lo primero que viene a la mente es que estamos en pecado. Aleluya. Si supiera que los procesos son para dimensionarnos. Aleluya. Y una de las cosas que la iglesia tiene que tener en claro y copiar de este texto, que Pablo y Silas, a pesar de las luchas,
Y estando preso, lo empezaron a golpear. Y cada golpe que le daban, ellos decían: Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, yo tengo al Dios de justicia. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta prueba está amarga. Este proceso no le veo salida. Pero le tengo noticia. Pablo y Silas nunca perdieron su esencia. Y esto es algo que tenemos que aprender. Porque a pesar de que estaban presos, estaban en lo más profundo de la cárcel, tenían grilletes en los pies, estaban en un lugar nauseabundo, olía mal, no había comida, no dejaron de glorificar a Dios. Porque la Biblia me dice que Pablo y Silas oraban. Padre, gracias por aquello que me han ultrajado. Padre, bendigo a ese varón, bendigo a esta joven. Y al final empezaron a cantar himnos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y empezaron a cantar. Y empezaron a alabar. Y empezaron a clavar. Y de repente, dice la palabra, no, de repente de Dios empezó a temblar. Porque no hay un hombre y una mujer de Dios que clame en medio del proceso y Dios no escuche. Yo no sé si tú has pasado el proceso, pero no hay hombre y no hay mujer de Dios que con su postura en medio de los procesos clame y alabe y adore y Dios no responda. Y empezó a temblar y empezó a moverse los cimientos y empezó a caerse lo que aquel momento a Pablo y Silas lo tenía preso. ¿Sabe una cosa? Lo que el hombre puede hacer, Dios lo derrumba. Clamaban, cantaban y oraban. En la oración, el clamor y la adoración en medio de los procesos hace que hayan de repente. No lo has entendido. Solamente el que ha pasado proceso lo entiende. ¿O has pasado proceso? Y has visto la mano de Dios. ¿A dónde tenías que estar en este momento? Ni lo mencionemos. Pero allí, Señor, tuvo la misericordia. Clamó el justo. Clama el justo. Y Dios lo oye. Y vino de repente el temblor. Cuando el proceso está en un hombre de Dios, hay salvación. Porque de repente el carcelero se asustó y veía que posiblemente Pablo y Silas se habían ido. Pero de repente, entre la oscuridad, Pablo le dijo: oye, papito, tranquilo, aquí estoy. Y aquel carcelero se asustó. Y en ese momento el carcelero pudo reconocer que el Dios que servía a Pablo y Silas era el verdadero. En medio del proceso de Pablo y Silas hubo salvación para ese carcelero y su familia. No sé si lo estás entendiendo. Los procesos nunca son para matarlos,
corazón para dimensionar. Y en medio de ese proceso hubo una familia que fue alcanzada. Y esa familia, escucha esto, iglesia, y es lo que toca mi corazón. Si tú no has pasado proceso, valora el proceso de otros. Santo. Si tú no has pasado proceso, valora el proceso que han pasado otros. Porque el carcelero nunca fue azotado. Amén. El carcelero nunca fue golpeado ni preso. Pero la salvación vino por aquel que fue golpeado y preso. Aleluya. Aleluya. Escucha. Y no nada más para él, sino su familia. Y mientras que yo estudiaba, esto tocaba mi corazón. Esa familia fue agradecida. Porque todo hombre en medio del proceso no queda sin la protección y la alimentación. Pablo no había comido. Silas no había comido. ¿Qué hizo el carcelero con su familia? Empezó a lavar las heridas de Pablo y Silas. Y encima del proceso de que estaba lavándole las heridas porque dolía, lo empezaron a alimentar. Hoy día la iglesia, los miembros, no valoran los procesos de otros. Y si no valoras los procesos de otros, vas a tener que contar tus propios procesos. Pablo vino, nunca perdió su esencia. A pesar de los azotes y estar preso, siempre glorificó al Señor. Y al glorificar al Señor, el Padre que es justo, hubo un de repente y tembló. Ese temblor provoca una salvación. La salvación provoca protección, sanidad y alimentación. Aparte de esto, uno de los versículos más abajo dice que después de esto los grandes le dijeron: vete. Hubo libertad, hubo victoria. Y sabe que me gusta. Pablo dice: no, es como tú dices. Dile a ellos que vengan. Yo no salgo por la puerta de atrás. Porque el proceso no te va a llevar a coger atajos. El proceso te va a dimensionar. Y me gusta la posición de Pablo. Y sí, Pablo sabía quién era él delante de Dios. Y como hombre de Dios, tuvieron que ser honrados. Todo proceso que tú estés pasando, tú vas a ser honrado. Tú vas a ser honrado. Yo te lo digo. Entrar en proceso no es fácil. El 19 de noviembre del 2019 tocamos un tema en la iglesia que pastoreábamos. Y la pregunta que hicimos ese domingo: ¿cuánto están dispuestos a pagar un precio por Jesús? Y la iglesia se levanta emocionada, eufórica, dice: amén. Y yo les pregunto: ¿seguro? ¿Qué pasa si Dios te pide a uno de tus hijos?
¿Sigues amando a Dios con la misma intensidad? ¿Sigues amando a Dios con la misma entrega? Por eso la pregunta, ¿estamos valorando lo que Dios está haciendo con nuestra casa? Por eso que usted ve que yo me apasiono y si tengo que ir solo, yo voy solo. Porque en el proceso, cuando yo estuve y pasé, solamente estuvo mi esposa, mi persona y Dios. Y le pregunto a la iglesia, ¿qué pasa si Dios nos pide a nuestros hijos como se los pidió a Abraham? Abraham nunca renegó, aunque hubo dolor, no renegó el proceso. Él sabía quién era su Dios. Y aún de camino al monte, Isaac le pregunta, papá, ¿y a dónde está lo que vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Porque aún en los procesos en el que provee siempre va a ser Dios. Y yo pongo a mi hijo en una posición. 3 días después tengo la policía en mi casa, donde se me acusaba de algo que no había hecho. Golpeado a mi esposa y a mis hijos. Yo quiero decirle algo, iglesia. Nunca sea arrogante. Por más alto que Dios te lleve, nunca sea altivo ni arrogante. Sé humilde. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llego a casa, mi esposa me lo dice. Y yo voto esta expresión, el que nada debe, nada teme. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero lo dije con una actitud arrogante. Si tú ves el favor de Dios, no te vuelvas arrogante. Que lo que viene es más duro. ¿Sabes qué sucedió? Horas después recibimos la llamada que teníamos que tener otra de la policía. ¿Sabe qué sucedió unas horas después? Me habían quitado a mis hijos, mis 4 hijos, y entré en una investigación. Todos los procedimientos de la ley no se hizo. Todo procedimiento empieza por el Ministerio Público. Y yo empecé de atrás hacia adelante. Aún el Ministerio Público decía, no entiendo, pero tengo que proceder. Se hablaba de 8 años de prisión y mis hijos en un albergue. Y yo le decía a Dios, no lo entiendo. Renuncié al empleo por lo que me dijiste. Me estoy dedicando a ti, Señor. No importa si hay comida, no hay comida, si hay techo, no hay techo. Me estoy esforzando por ti. Y empecé a caer en un momento de depresión y lucha conmigo mismo. Días después estoy debatiéndome entre la vida y la muerte en el regional, en el hospital regional. Cuando llego al hospital 6 de hemoglobina, los médicos me dicen, ¿cómo tú estás caminando? ¿Cómo no es que te ha dado un paro? Justamente en ese proceso cayó la pandemia. El proceso se alarga. 1 año sin mis hijos. En el hospital, sin dinero, sin comida, sin mis hijos, la salud en peligro y nos da COVID.
Y encima el pueblo de Dios juzgándonos. Porque las cosas hay que decirlas claras. Pero el único que se mantuvo allí fue Dios. y donde no había dinero, Se levantó una abogada y peleó el caso. Y el caso nada más costaba $3,000. Y no lo tenía. Y la abogada se enamoró del caso y me dice: fírmame, que yo no creía en nadie. No creía en autoridades, no creía en nada. Cuando ganamos el caso, la gente me decía: demanda al Estado. Yo le decía: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Perdoné a las personas que hicieron lo que hicieron y oro por ellos. Pregúntame si fue fácil. No. Pregúntame si lloré. Sí. Pregúntame si pensé que me iba a morir en el hospital. Sí. Pero allá en el hospital, Dios me habló y me dijo: aún no he acabado contigo. Y es por eso que yo quiero decirte, iglesia, si tú has experimentado sanidad en tus hijos, si tú has experimentado milagros en empleo, si tú has experimentado provisión del cielo, si tú has experimentado paz en tu familia, no le des la espalda a Jesús. En los procesos nunca estarás solo. Dios siempre estará presente.